El vicepresidente Vance y el presidente Trump siguen intentando, casi desesperadamente, lograr un acuerdo negociado con respecto a la guerra con Irán. Quieren sacar ese conflicto de la mesa, detener la sangría económica y evitar que las consecuencias negativas para nuestra economía se agraven demasiado. Pero se están encontrando con serios obstáculos. Tenemos grandes problemas con la situación en Líbano, que por supuesto es el punto número 1. También hay complicaciones en el estrecho de Hormuz. Y además está todo el asunto del supuesto motivo por el que empezó todo esto, el programa nuclear. ¿Hacia dónde va eso? ¿Dónde estamos realmente? ¿Y hay alguna luz al final del túnel? Hoy vuelve con nosotros Robert Barnes, abogado constitucionalista, muy bien conectado en Washington, D.C. Es un buen amigo de este programa y podéis encontrarlo en X y en su programa junto a Viva Fry en vivabarneslaw.locals.com. Robert, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Por supuesto. Encantado. Sí, me alegra que tu fondo vaya cambiando siempre, y ahora parece que estás en algún lugar del norte del estado de Nueva York. Se ve precioso por la ventana. A lo mejor deberíamos mudarnos allí. Sí, exactamente. Sí, es precioso. Ayer estuvo lloviendo, pero abajo, junto al lago. Tenemos muchas zonas del lago muy bonitas por aquí. La familia de mi hermano vive aquí arriba, así que estamos pasando unos días junto al lago, disfrutando de unas pequeñas vacaciones de verano antes de volver a casa, a Tennessee. Pronto estaremos de nuevo en terreno conocido. Vale, sí, eso estará bien, pero oye, yo estoy totalmente a favor. Hay que tener ese tipo de cosas si uno quiere volver a meterse en todo esto, sobre todo en lo que estamos hablando hoy. Así que vamos al grano. Uno de los mayores obstáculos es el punto número 1 de la lista del memorando de entendimiento, que tiene 14 puntos. Pero el punto número 1 siempre ha sido que la guerra debe terminar en todos los frentes, y eso incluye expresamente el Líbano. Y eso ha sido probablemente lo más difícil, porque no está en manos de Estados Unidos controlarlo, ya que implica someter a un tal Benjamin Netanyahu. Permaneceremos todo el tiempo que sea necesario en la zona de seguridad del sur del Líbano. No estamos obstaculizando nada. Y también voy a decirle por qué, porque hemos pasado de unas zonas controladas a otras y protegeremos esas zonas controladas mientras sea necesario. Para quienes hayan tenido dificultades para leer los subtítulos, básicamente lo que dice es, no nos vamos del Líbano. Vamos a movernos de una zona controlada a otra, y no nos iremos hasta que consideremos que es posible o que la situación está clara. Y está muy claro que eso no va a ocurrir pronto. De hecho, hay un alto el fuego muy frágil en marcha que podría romperse en cualquier momento. Podría hacer saltar por los aires todo lo que se ha conseguido hasta ahora. ¿Cómo ves este asunto con Benjamin Netanyahu? ¿Y puede la administración realmente mantenerlo bajo control? Bueno, es interesante. En el último año hemos visto muchas más filtraciones de críticas de Trump hacia Netanyahu. Algunas de las que han salido recientemente son de hace un año o de hace 6 meses. Por ejemplo, en el caso del acuerdo sobre Gaza, cuando Trump dijo algo así como todo el mundo te odia, los judíos te odian, incluso los judíos en la llamada te odian, y cosas por el estilo. Así que la pregunta es, ¿puede Bibi permitirse ir en una dirección o en otra? Yo creo que Bibi percibe su situación como que necesita mantener la guerra en marcha, al menos en cierto nivel, o seguir en una fase de tensión y conflicto con Irán y con Líbano. De lo contrario, cree que va a perder las próximas elecciones, que probablemente se celebren antes de octubre. Y si pierde esas elecciones, entonces es muy probable que él y su esposa acaben en prisión durante 3 o 4 años, por las distintas investigaciones de corrupción que se detallan en el documental, los archivos Bibi y en otros. Y por otro lado,
si entra en una relación abierta, adversa y confrontacional, tanto con Donald Trump como con Estados Unidos en general, de una forma que pudiera llevar a Estados Unidos a tomar medidas en su contra, eso también garantizaría, casi con toda seguridad, que se hunda y termine en la cárcel. Así que está intentando, ya sabes, caminar con mucho cuidado por esa cuerda floja, ser percibido como lo bastante independiente de Trump para que no parezca que se deja manejar, pero al mismo tiempo no tan hostil hacia Trump, como para que se le vea como un enemigo del único aliado de peso que le queda a Israel en el mundo. E Israel seguirá reventando el acuerdo y saboteándolo, lo que sea. Estamos viendo pequeños destellos de esperanza en Israel, ese tercer candidato que está subiendo y que es menos abiertamente del proyecto del Gran Israel que Naftali Bennett o Bibi Netanyahu. Estamos viendo cómo la opinión pública israelí empieza a cambiar, empieza a mostrarse más escéptica ante la idea de mantener estos conflictos a esta escala. Y luego está la cuestión práctica. Si Estados Unidos realmente retira su apoyo a Israel, aunque sea de forma temporal, Israel no podría sobrevivir a una guerra con Irán. Quiero decir, sus fronteras están seguras gracias a la disuasión nuclear, pero su capacidad para actuar más allá de esas fronteras es algo que no pueden hacer sin el apoyo y la financiación de Estados Unidos. Así que creo que esa idea de que van a acabar con Hezbollah es simplemente ingenua. Podrían acabar con Hamas usando tácticas genocidas en Gaza contra una fuerza de resistencia mucho más débil que Hezbollah. Así que cualquiera que piense que van a eliminar a Hezbollah está, ya sabes, viviendo en un mundo de fantasía. Y el Líbano siempre ha sido el cementerio de los objetivos y ambiciones del Grael, desde la época de Ronald Reagan, desde principios de los 2000. Pero lo que hemos dicho desde el principio, lo que Joe Kent ha dicho desde el principio, es que la única forma de lograr la paz en Oriente Medio, aunque sea por un tiempo, es meter a Bibi en una caja y devolver a Israel dentro de sus fronteras. Y hay que estar dispuesto a dar los pasos necesarios para hacerlo. He estado animando a la administración a que se pronuncie públicamente en contra del proyecto de ley propuesto en la Cámara de Representantes, que permitiría a Israel integrarse en nuestro proceso de adquisiciones militares, y también en contra del proyecto de ley del Senado presentado por Tom Cotton, otro neoconservador fracasado, anclado en otra época, que se imagina a sí mismo como un futuro presidente, cuando en realidad va a ser otro futuro perdedor del Senado. La fusión del Mossad con la CIA y con el aparato de inteligencia, hay que oponerse a ambas cosas, porque Israel sabe que ahora es su única oportunidad para sacar adelante algo así. En las primarias demócratas de la ciudad de Nueva York, la mayoría de los distritos judíos del país acaban de votar en contra de Israel y de uno de sus mayores patrocinadores y defensores, Daniel Goldman. Eso, sinceramente, debería ser una señal de alarma. Incluso había un tipo local, el del "no hay café para ti", como el del "no hay sopa para ti" de Seinfeld, que se negó a servirle café a Goldman por su postura sobre Israel. Y algunos, como Scott Jennings y otros, lo presentaron como algo antisemita. No, no era antisemita, era anti-Israel, porque ese era el distrito más judío de Estados Unidos. Y votó por una mayoría de 2-1 para echarlo. Están en el cargo, básicamente por la cuestión de Israel, porque los candidatos tenían posiciones idénticas en el 90% de los temas. Así que creo que los días de Israel están contados si siguen por este camino. El proyecto del Gran Israel está, en la práctica, muerto, aunque allí todavía no lo sepan o no lo quieran reconocer. La pregunta es, ¿van a hacer saltar por los aires un acuerdo que podría sabotear toda la economía global y las perspectivas políticas del gobierno de Trump en Estados Unidos? Y en el otro lado de la balanza, ¿tiene Trump el valor de plantarle cara a Bibi Netanyahu, de plantarle cara a Israel? Richard Baris, The People's Pundit Daily, un excelente encuestador, para mí el mejor del país, se lo ha dicho. Hace 2 semanas, hur attempts de que adwoorde siamlet a cambio se gan casalangta respecto a enfrentarse a Israel.
Barris le dijo a la administración Trump y a personas muy cercanas al presidente, incluido el propio presidente, algo así como, mira, se te ve como el perrito de Bibi. Si quieres cambiar la opinión pública de cara a las elecciones de mitad de mandato, tienes que parecer públicamente que te enfrentas a él, que le plantas cara y que lo pones en su sitio. Tienes que darle un golpe de autoridad a Bibi, no ser su perrito, en la práctica. Y la gran pregunta es, ¿tiene realmente el valor para hacerlo? Porque muchas veces se echa atrás cuando esa oportunidad se presenta de verdad, más allá de los gestos retóricos. Es muy alentador que el vicepresidente Vance por fin haya puesto este tema en la agenda pública, que necesitamos revisar nuestra relación con Israel. No tiene que ser una relación especial. Tiene que ser simplemente una relación como la que tenemos con cualquier otro país. Sí, me gusta ese comentario que hizo ahí. Es como Francia o el Reino Unido o algo así, un país normal con el que podemos tener buenas relaciones. Eso es lo que debería ser, porque así realmente podría beneficiarnos cuando nos convenga. Podemos seguir ese camino. Mira, me pregunto si podrías, porque muchas veces la gente dice, ya sabes que Netanyahu intenta evitar ir a la cárcel o lo que sea, pero no sé si realmente entendemos bien todo eso. ¿Cómo funciona en este caso? Me gustaría que en poco tiempo como abogado nos explicaras qué es exactamente lo que enfrenta allí y por qué hay tanta probabilidad de que si pierde las elecciones, acabe en prisión. Las leyes penales de Israel tienen disposiciones anticorrupción muy estrictas. En la práctica, eso significa que esas leyes hacen imposible aceptar dinero de ningún tipo de cualquier persona que tenga algún tipo de relación o negocio con el gobierno. Algunas de las más estrictas ya han procesado a antiguos altos cargos del gobierno sin pensárselo 2 veces. Y la condena habitual suele ser de varios años en una prisión israelí, porque lo consideran un elemento disuasorio eficaz. Así que lo que hizo Bibi, bueno, hasta cierto punto puedo entenderlo. A mí también me gustan los puros. Básicamente, quería que le regalaran cajas y más cajas de puros, casi a diario, de parte de personas con intereses ante el gobierno israelí. Y su esposa, por lo visto, es bastante aficionada a la bebida. Necesita, digamos, cajas de champán de alta gama que le lleven cada semana. Y Bibi está un poco atrapado en esa relación, porque en los años 90 le pillaron, bueno, digamos que teniendo una pequeña aventura extramatrimonial con una de sus empleadas, nada menos, alguien que trabajaba para él y con él. Y sus oponentes lo expusieron públicamente, diciendo que tenían una grabación en vídeo. Él lo reconoce públicamente y dice sí, tuve esa aventura y puede que nunca haya existido tal vídeo. Nunca lo sabremos. Pero lleva tiempo atrapado en esa dinámica, aunque ella no sea precisamente popular. Desde luego, no lo es entre su propio personal doméstico. Es un poco como el documental Los archivos Bibi, que al principio se bloqueó para su estreno en Estados Unidos. Yo lo había visto porque algunas personas me lo facilitaron y básicamente exponía el caso. No había duda de que aceptó los regalos. Tampoco había duda de que las personas que se los dieron tenían negocios ante el gobierno israelí. No hace falta demostrar mucho más para hablar de un quid pro quo. Solo hay que mostrar que aceptaste regalos, que ocupabas un cargo público cuando lo hiciste y que quienes te los dieron eran personas con asuntos pendientes ante el gobierno. En Estados Unidos, en cambio, hay que demostrar una conexión, un vínculo directo. Tiene que haber un quid pro quo, como dice el viejo refrán. Pero eso no existe en las leyes penales israelíes. Lo que hay que hacer es demostrar algo muy sencillo. Estas leyes son casi preventivas. Solo tienes que mostrar, oye, ¿estas personas tienen negocios con el gobierno? Sí. ¿Lo sabías? Sí. ¿Aceptaste regalos? Sí. Fin de la historia. Eres culpable. Por eso ha estado tan paranoico. Y lo que ha hecho es usar su cargo de primer ministro, sobre todo porque seguía siendo procesado mientras ocupaba el puesto.
En Israel no existe el mismo tipo de inmunidad soberana o inmunidad del Ejecutivo que tuvieron el presidente Trump y otros presidentes en Estados Unidos. Y por eso él siguió adelante. Por eso ocurrieron dos cosas. Se rompió su coalición con el centro-izquierda, o lo que podrías llamar el centro-derecha, ciertos partidos de tipo centro-derecha, y eso le obligó a formar una coalición con la extrema derecha para mantenerse en el poder. El problema de eso es que ahí están todos los fanáticos, ya sabes, Ben-Gvir y otros, Smotrich y otros, que hablan de construir un tercer templo sobre la cúpula de la roca y de hacer llorar a las madres libanesas. Y toda esa especie de locura viene de ese sector de la extrema derecha con el que ahora está atrapado en una coalición, porque nadie del centro del espectro político israelí quiere verse asociado con alguien que, según los estándares del derecho penal israelí, es claramente un corrupto. El segundo aspecto es que, para ganar tiempo y retrasar el juicio y una posible condena, necesitaba guerra y conflicto. Y todos los conflictos del llamado Gran Israel han ocurrido desde que Bibi Netanyahu fue imputado. Antes también hubo conflictos, sí, pero nada comparable con la magnitud de lo que hemos visto en los últimos 3 años. En cuanto fue acusado, de repente empezamos a tener conflictos un día sí y otro también. Y para que Bibi pueda resistir ese nivel de escrutinio judicial y de sentencias, Bibi necesita guerra, guerra y más guerra, porque ese es su pretexto. Oye, por motivos de seguridad, ya sabes, estamos recibiendo ataques por un lado y por otro. Y claro, ellos son los que tienen sus razones para estar recibiendo todo eso, pero no podemos permitirnos que este juicio siga adelante. Y por eso mismo todavía no ha sido condenado. Es la única razón por la que aún no lo han destituido. La única razón por la que todavía no está en la cárcel. Y la otra parte de los archivos de Bibi explica algo que creo ya comentaste con Tucker. Sé que Tucker ha estado hablando de esto últimamente. De hecho, esos archivos detallan cómo Israel estaba financiando a Hamas a través de Qatar, que no eran los iraníes los que financiaban a Hamas, ni era Qatar, sino Bibi Netanyahu quien estaba financiando a Hamas. Perdona, la situación es que mientras continúe la guerra, los juicios seguirán suspendidos. ¿Qué hará que se reanuden los juicios? Los juicios siguen volviendo, incluso en medio de algunos conflictos, y entonces él se asegura de que la guerra en algún lugar escale para que empiecen a recibir ataques. Necesita que Israel sea atacado, lo cual es totalmente perverso. Pero es entonces cuando dice, oh juez, tenemos que volver a suspender todo otra vez, porque hay un riesgo de seguridad. No puedo dejar que se sepa que voy a los tribunales, porque entonces el tribunal será atacado. Hay que reconocerle el mérito a Bibi. Es como cuando el presidente Trump vuelve en su segundo mandato y su primer regalo es ese famoso buscapersonas dorado que dice, pulsa ambos botones o cuidado. Quiero decir, ¿quién le da eso a alguien? Es como si trajeras la cabeza de Juan el Bautista como regalo a un cristiano, diciendo, aquí tienes, te traigo este pequeño obsequio para recordarte cuál es tu lugar. Sé un buen chico. Y bueno, eso es todo. Así que él ha conseguido mantenerlo suspendido continuamente, basándose en el riesgo de seguridad que Israel tiene por posibles ataques externos. En el momento en que la guerra con Irán termine por completo, en el momento en que el Líbano, o mejor dicho, Hezbollah, deje de atacar, cuando Hezbollah ya no esté lanzando misiles ni drones hacia el norte de Israel, en ese momento el juicio se reanuda. Y se reanuda casi de inmediato, de forma repentina, pero ya muy cerca de la fase final del caso, cuando Bibi tiene que subir al estrado y todo eso. Por eso sigue echándolo a perder. Tiene una motivación personal para asegurarse de sabotear los esfuerzos, aparte de los esfuerzos de Israel por sabotearlo según lo que ellos consideran su propio interés en materia de seguridad. Entonces, ¿por qué crees tú, quiero decir, eso debería darle al presidente Trump aún más motivos para hacer exactamente lo que has dicho, si tiene el valor de hacerlo, que es acorralarlo, porque así podría acabar en una celda, no solo en una caja,
y quedaría fuera del juego, sin tener que preocuparse más por él. Y aún así, el presidente Trump no lo hace. ¿Tienes alguna teoría de por qué? Creo que esto sigue confirmando mi hipótesis de que ya no tenemos al mismo Trump que hemos tenido durante más de 10 años. En los últimos 6 meses, algo no encaja. Lo más interesante fue ver las filtraciones que salieron, en las que los iraníes descubrieron que habían mejorado de forma considerable su capacidad de negociación. Con Trump, cuando trajeron a psicólogos para suponer que actuaba con algún tipo de déficit de salud mental, dijeron, vale, imaginemos que es algo parecido a lo que yo he comentado, o a lo que ha dicho Larry Johnson, o a lo que tú has mencionado, y trabajemos desde ese filtro. A mí siempre me gustan los filtros que son predictivos, es decir, que te indiquen que ese filtro puede ser útil, aunque no sea del todo preciso. Si predice mejor que la alternativa, entonces merezcan usarla. Y, por lo visto, los iraníes lo usaron con éxito, porque avanzaron mucho más cuando empezaron a darse cuenta de que Trump no estaba del todo ahí. Y al parecer, hablé con Rick Sánchez a principios de la semana, y me dijo que Lavrov, el embajador ruso, le comentó que el Trump con el que se reunieron en Anchorage ya no existe. Vaya, y dijeron que para diciembre, cuando ocurrió el intento de asesinato contra Putin, ya se habían dado cuenta de que Trump no estaba del todo bien. Que había momentos en los que Putin hablaba con él, y Trump fingía sinceramente no recordar lo que había dicho en Alaska, o lo que había dicho 2 meses antes. Y fue hasta tal punto que los rusos llegaron a la conclusión de que, en parte, la razón por la que ambos se estaban alejando de las negociaciones, pero sin intentar provocar deliberadamente a Trump, era porque pensaban que él no estaba del todo en sus cabales. Ellos creen que están tratando con alguien que está un poco fuera de lugar, por así decirlo, mentalmente y emocionalmente, en su capacidad para tomar decisiones, aunque no tanto en su capacidad cognitiva. Y creo que eso es, en parte, lo que ha confundido al mundo respecto a Trump, que no es lo mismo que con Biden. No es que no recuerde las palabras, es que no puede procesar las emociones. Tengo un sobrino con autismo, y una de las cosas que le pasa es que tiene un pensamiento, y ese pensamiento pasa de inmediato a emoción. No tiene ese filtro intermedio, ya sea social o de otro tipo. Él mismo lo sabe, quiere evitar que ocurra, pero no puede. Así que se enfada muchísimo, se altera mucho, si algo no le sale bien. Y le estaba escuchando, y me di cuenta de algo, vaya. Así es justo como la gente me ha descrito a Trump en los últimos 6 meses. Que pasa de un pensamiento a una emoción así, sin nada en medio. Y de ahí viene ese comportamiento errático y esa falta de coherencia. Así que, en realidad, todo esto va a depender de Vance. Ahora, la gente de Vance está contactando con otras personas. Y diré algo, el encuestador de Trump está trabajando para Naftali Bennett, Tony Fabricio, no para Bibi Netanyahu, lo cual es un detalle curioso. Pero el equipo de Vance ha estado explorando voces alternativas en Israel y viendo si pueden colaborar con esas voces en una próxima campaña, para ver si, alguien más puede ser razonable en Israel. Y luego Alastair Crooke ha estado informando que hay un movimiento creciente dentro de lo que podríamos llamar el sector más realista de la política israelí, que empieza a decir, ¿sabes qué? Quizá nuestros fundadores, Ben Gurion y otros, tenían razón cuando decían que debíamos mantenernos dentro de nuestras fronteras. Somos un país demasiado pequeño. Y lo dicen porque están viendo el desastre, el auténtico fiasco, de la guerra con Irán. Así que la ironía es que el sueño utópico de Bibi sobre una guerra con Irán se está convirtiendo no solo en la pesadilla distópica de Israel, sino también en la suya propia. Puede que eso lo lleve a prisión más rápido que cualquier otra cosa. Y creo que en la Casa Blanca hay un reconocimiento cada vez mayor de esa realidad. Pero aquí viene la advertencia. Tienes a Vance, tienes a Elbridge Colby y también al adjunto de Elbridge Colby.
Todavía hay buena gente en la oficina del director de Inteligencia Nacional, gente que Tulsi Gabbard incorporó en los niveles más bajos. Las tres personas principales, Joe Kent, Amaryllis Fox y la propia Tulsi Gabbard, ya no están, pero aún quedan algunas personas valiosas en esos puestos clave de influencia. La Agencia de Inteligencia de Defensa también mantiene a buena gente vinculada al grupo de Colby. Pero, por otro lado, empiezas a ver a Rubio, a Ratcliffe y a otros intentando socavar las cosas, porque no quieren que se les culpe. No quieren que se les culpe por la guerra. No quieren que se les culpe por el acuerdo de paz que ponga fin a la guerra. Y eso es porque son unos cobardes, cobardes por naturaleza, dados por Dios. El narco, Marco, Soros, Scotty y toda esa pandilla. Y mientras Vance está recibiendo todo el fuego, todas las críticas, todas las flechas, yo sabía que había gente que dudaba de Vance, y todavía hay quienes siguen dudando. Pero deberían haber visto lo que ha pasado en las 2 últimas semanas. Lo que llevamos contando desde hace un mes, o incluso 2, es cierto, porque ahora ha salido a la luz que él fue quien tomó la iniciativa para lograr un acuerdo de paz. Es él quien está impulsando la campaña de comunicación para empezar a distanciarse de Israel, al menos en parte. Es él quien está dispuesto a asumir todo el coste político de esto. Quiero decir, hubo semanas en las que la maquinaria de Murdoch no paraba de publicar un ataque tras otro, contra Vance. Y eso es porque Rubio y Ratcliffe siguen siendo los aliados del lobby israelí dentro. Y aunque sabían que la guerra era una locura y filtraron que nunca habían estado del todo de acuerdo con ella, también están saboteando el acuerdo de paz de forma constante. ¿Qué ganarían saboteando el acuerdo de paz si sabían que la guerra en sí misma fue un error? Porque no quieren asumir la responsabilidad, primero, y segundo, porque no quieren ofender al lobby israelí. El principal y más sólido grupo de donantes de Rubio es precisamente el lobby israelí. Y gente como Ratcliffe sabe cuál será su futuro laboral. Por desgracia, así es como funcionan muchos de estos tipos. Piensan primero en su legado, pero lo hacen de una forma débil y empobrecida. Ronald Reagan, como he estado animando a la gente a recordarle al presidente, cuando se vio en una situación parecida en el Líbano, ni más ni menos, retiró a nuestras tropas y le dijo a Israel que se detuviera, incluso diciéndoles que lo que estaban haciendo era un holocausto. Y, siendo sincero, lo que estaban haciendo entonces en el sur del Líbano no es tan grave como lo que están haciendo ahora en el sur del Líbano, ni tan grave como lo que están haciendo ahora en Gaza. Ahora bien, me hizo gracia ver a algunos israelíes y a simpatizantes de Israel molestos con la idea, cuando Trump dijo algo así como, bueno, voy a mandar allí al rey Hedgehopper. Él usa un término más amable, pero todo el mundo lo llama así entre bastidores, refiriéndose al presidente de Siria, para que se encargue del problema de Hezbollah. Y claro, lo curioso es que ese tipo sale, el presidente de Siria sale, quiero decir, el presidente no elegido de Siria, y dice, no, la verdad es que no me interesa mucho eso, porque no está ganando un conflicto con Hezbollah. En Occidente sigue habiendo una negación constante, en ciertos sectores y comunidades del llamado mundo de los expertos en defensa y think tanks, de que no puedes resolver un problema a base de matar gente. Tendrías que matar a todos los chiíes del Líbano para acabar con algo como Hezbollah. Tendrías que matar a todos los palestinos para eliminar algo como Hamas. Puede que no sea Hamas, pero siempre habrá algún tipo de resistencia armada porque se oponen a ser conquistados. Y Hezbollah en su mayoría actúa de forma defensiva. Hezbollah no ataca a Israel sin motivo, y cuando lo hace, es simplemente para intentar proteger a su propia gente en su propio país. El error, o la falta de comprensión, es que Vance probablemente no entendió del todo eso cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca. Cada vez más, sí. Está empezando. O sea, está hablando de una forma muy... Bueno, era algo así como un halcón respecto a Irán, por decirlo así.
Siempre fue escéptico con las guerras de cambio de régimen, desde la guerra de Irak, en la que él y algunos de sus amigos sirvieron como mucha gente, y eso nunca lo ha superado. Pero su comprensión de Oriente Medio está creciendo muy rápido, porque este conflicto ha sido como un curso intensivo de geopolítica. Aún así, le queda mucho trabajo por delante, porque tiene un presidente tipo Ray Lear, con gente del lobby israelí susurrándole al oído cada vez que ve Fox News. Dios lo bendiga. Probablemente una de las fuerzas más destructivas en toda esta guerra ha sido Fox News, porque Trump se despierta con Fox News y se acuesta con Fox News. Y eso no está bien. Es una buena forma de torturarse a diario. And it's true, and it's terrorism. Sin duda, sobre todo esos generales chiflados. Quiero decir, hablaba con alguien a principios de semana y le dije, bueno, ya sabes, si escuchas a esos generales de Fox News, mencioné a algunos de los que salen ahí con sus advertencias, el típico general loco de Fox, y me dijeron, eso no puede ser verdad, Bart, será uno de esos canales internacionales. Y yo les dije, sí, claro, porque no se dan cuenta de que lo de Fox News no se emite a nivel global, ¿no? No lo ven en Europa, ni en Asia, ni en ningún otro sitio. Es que es increíble lo absolutamente locos que están esos generales y cómo defienden cosas que nadie en su sano juicio podría creer. Y claro, puede que ni siquiera se lo crean de verdad. Puede que simplemente cobren por decir lo que dicen. Pero tipos como Ratcliffe, bueno, por eso me gusta llamarle así, porque en su nombre ya lleva la palabra ratón. Lo que él espera con ganas es lo que venga después de su mandato. No solo su supuesto legado, sino los grandes cobros. Sabe que Ellison controla CBS y que está a punto de controlar CNN, gracias a la corrupción en el Departamento de Justicia, que solo tiene que aprobar esa fusión. Puede que haya litigios relacionados con eso que no terminen de cerrarse del todo. Y Ellison podría tener problemas si se produce el colapso de los centros de datos de inteligencia artificial. Pero gente como Ratcliffe lo ve claro. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene la pasta? Y es el lobby israelí, de forma desproporcionada. Y él quiere asegurarse de estar económicamente cubierto para siempre. Sabe que ellos no quieren que el acuerdo salga adelante. Por eso los ves a todos llamándolo el memorando de entendimiento de Vance. Y es verdad. Sinceramente, no había nadie más. Quiero decir, imagina, ¿cómo es posible que estemos llevando a cabo una gran negociación para poner fin a una guerra y Rubio, el llamado Narco Marco, vuelva a no aparecer por ningún lado? Vale, ya hemos hecho ese comentario antes. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? He sacado esto de tu cuenta de X, algo que habías vuelto a publicar. Decía que el vicepresidente Vance está tomando el control de la sala de negociación, mostrando cómo el tono de los iraníes ha pasado de una actuación a una conversación y defendiendo el acuerdo que está tomando forma. Pero la pregunta es, ¿cómo puede tener éxito el vicepresidente Vance en esto si tiene a Ratcliffe o a Rubio en contra, o incluso si el presidente Trump no lo apoya del todo? ¿Cómo puede hacer que esto salga adelante? Porque tiene que salir adelante. Es muy propio de Vance. Yo diría que tiene un aire histórico. Estaba intentando encontrar un ejemplo parecido en la historia. Un caso en el que alguien intentara sacar adelante algo importante, pero se encontrara con oposición dentro de su propia administración. La última vez que pasó algo de esta magnitud, con saboteadores por todas partes, y además saboteadores externos, creo que fue con Kennedy. A menos que tengas otra comparación, diría que es Kennedy, a comienzos de los años 60, cuando se dio cuenta de que un conflicto con Rusia, con la Unión Soviética, sería una locura, y que lo que había que hacer era buscar algún tipo de distensión. Lo que Kennedy puso en marcha tardaría una década en ser finalmente implementado por Richard Nixon. Pero ya sabes, Kennedy llegó como un guerrero de la Guerra Fría y luego se dio cuenta de quiénes eran esas personas. Se dio cuenta de los generales, de la CIA, de muchos senadores y congresistas, de mucha gente del llamado establishment mediático de la época. Ya sabes, estaban llamando a Kennedy un vendido, un traidor.
¿Recuerdas aquellos primeros años de los 60? Justo antes de que lo asesinaran, hubo un anuncio realmente desagradable en la prensa local de Dallas. Sí, el tema de Bahía de Cochinos fue una gran batalla interna, y claro, también lo fue todo el asunto nuclear del 62. Hubo muchas cosas internas contra las que tuvimos que ir, muchas. Así que sí, creo que es una buena analogía. Y recuerda que Kennedy también intentaba evitar que Israel se convirtiera en un estado con armas nucleares, aunque era muy comprensivo con la situación de Israel en el mundo, tal y como él la veía. No estaba en absoluto de acuerdo con que desarrollaran armas nucleares a escondidas. Y si te fijas, esa fue la última vez que tuvo que comunicarse en secreto a través de su hermano Bobby Kennedy, en su casa, con el embajador ruso. Robert Kennedy Jr. ha hablado de esto. Una de las personas a las que he animado a incorporar la parte más avanzada de la ecuación en su análisis de política exterior es Bobby Kennedy, porque tiene una comprensión muy sólida de la política internacional. Y aunque está librando sus propias batallas en el Departamento de Salud, intentando cumplir con la agenda MAGA que el propio Trump ha socavado una y otra vez, Kennedy ha vivido su propia versión de lo que está viviendo Vance, con muchos traidores y saboteadores dentro de la administración, y con un Trump errático e incoherente al mando. Cuando tienes a un Ray Lear dirigiendo el espectáculo, nada puede salir bien. Son muchos obstáculos, la verdad. Sí, así es. Démosle a Vance el mérito que se merece. Quiero decir, mucha gente ha sido crítica con él, y con razón en muchos casos. Pero siempre recuerdo a la gente que Vance lleva en política apenas 3 años. Es un completo novato. Sí, exacto. O sea, ha sido un boom. Y el hecho de que haya tenido la valentía de asumir esto, porque lo más fácil habría sido quedarse callado, no exponerse, no poner en riesgo su perfil personal, su perfil político, su futuro. Hay gente que, literalmente, querría apartarte solo por intentarlo. Y aún así, él ha seguido adelante, lo ha hecho, ha sido más firme, más combativo. Y lo que les ha dicho a los iraníes es, por favor, por el amor de Dios, ignorad todo lo que diga el presidente de los Estados Unidos. Solo conseguiremos que firme cosas, y mientras firme, no os preocupéis. Fijaos en lo que firmamos, no en lo que dice. Y claro, Irán se calienta, y entonces Vance y Deng han entendido a Trump, que no está del todo ahí. Y, cuando ese entendimiento empezó a valorarse en Teherán, como muestran sus propios informes, empezaron a conseguir mucho más de lo que necesitaban. Otra cosa que hicieron con inteligencia, pobre Vance, es que ha tenido el mismo acuerdo, o alguna versión de él, 7 veces distintas. Y lo que ha pasado es que Trump lo ha echado abajo cada una de esas veces hasta ahora. Pero hay que reconocerlo, los iraníes aprendieron a negociar con Trump, al estilo de Trump. Así que, cuando Trump estaba en campaña en 2016 y alguien criticaba el muro fronterizo, él respondía, pues ahora es 3 metros más alto. Bueno, cada vez que Trump tiraba por tierra el acuerdo de Vance, Irán decía algo así como, acaba de subir 2.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones más. Y por eso, el acuerdo ahora es mucho más favorable para Irán que al principio de todo esto. Por eso ya sabes, El arte de no cerrar acuerdos, la secuela de su libro original, es una señal, un indicio, de que Trump ya no está del todo en su sitio. Así que la cuestión es, ¿puede Vance sacar esto adelante con un Ray Lear en la cima y saboteadores por debajo? Ahora, veamos algunos factores que podrían ayudar al vicepresidente Vance a sacar esto adelante. Ya has hablado claro de Ratcliffe, de Rubio y de muchos otros, los neoconservadores que siguen oponiéndose con fuerza desde dentro. El Ray Lear, como mencionabas. Pero hay otra cuestión. También lo señalaste aquí, los cardenales. El coste de la guerra con Irán ha sido enorme. Los gastos militares directos probablemente rondarán los $100.000 millones, pero el total podría acercarse al billón si se incluyen los beneficios a largo plazo o los pagos de deuda, intereses y demás.
Y tengo aquí un primer plano de ese gráfico. Y se puede ver que hay varias categorías distintas de factores que van a impulsar esto a largo plazo, muy hacia el futuro. Tuvimos la misma situación con la guerra de la guerra de Irak, donde estaban los costes directos y las consecuencias directas del gasto, y aún así, todo ese impacto a largo plazo, por algunas categorías similares, acabó alcanzando cifras de billones. ¿Podría esto empujarnos en una dirección en la que da igual lo que diga Ratcliffe o lo que quiera el presidente Trump o el propio Ray Lear, al final tengan que seguir adelante con esto? Y ese estrecho de Hormuz es uno de los mayores puntos de estrangulamiento, e Irán es muy consciente de la influencia que tiene ahí. Sí, y pensé, ¿sabes? Tenía más esperanza de que pudiéramos conseguir un acuerdo de verdad. De verdad pensé, mejor salir de ahí, porque Trump es demasiado impredecible, va de un lado a otro. Sigo inclinándome en esa dirección. Pero me sorprendió gratamente que, Vance convenciera a Trump hasta el punto de que Trump dijera algo como: las sanciones son un poco estúpidas, que debilitan el dólar estadounidense, que dañan el sistema financiero global de Estados Unidos y las estructuras financieras que son importantes para los beneficios económicos del país. Y además, oye, al fin y al cabo es dinero de Irán. ¿Por qué lo estamos reteniendo? No se puede guardar para siempre. Pensé que nunca cruzaría ese puente, por las comparaciones con Obama. El hecho de que lo hiciera, y además, como decías, que el propio Trump saliera diciendo: oye, tengo miedo. Él tiene miedo de todo. Así que basta, it's small y so small. Piensa, ya sabes, piensa en algo como de un niño pequeño, y va dando tumbos entre delirios de grandeza y miedos profundos sobre las cosas malas que podrían pasar. La comparación con Herbert Hoover claramente le afectó, como él mismo ha admitido públicamente. Dijo: no quería ser Herbert Hoover y hundir la economía mundial, y añadió: la gente no lo sabe, pero estábamos a un mes de un colapso precipitado. Contrario a lo que muchos decían, tú decías otra cosa. Otros también. Doug McGregor, Larry Johnson y varios más decían: no, estamos cerca de una caída abrupta. Y el propio Trump lo admitió la semana pasada y la anterior, después de que se anunciara este acuerdo. Dijo: estamos a unas 4 semanas del final. Así que pensé que quizá no deberíamos acabar con el mundo después de todo. No porque no debamos acabar con el mundo, sino porque no quiero quedar mal. Es que eres una forma diferente, Así que supongo que un apocalipsis nuclear estaría bien, siempre que Trump saliera bien parado en algún sitio. Esa lógica resulta un poco inquietante. Pero dado que él estuvo dispuesto a admitirlo y reconocerlo públicamente, eso demuestra lo cierto que es, que estábamos, y seguimos estando, en una situación muy arriesgada. Porque Irán todavía puede limitar el acceso al estrecho de Hormuz si quiere. Su contención dura mientras... Creo que una de las apuestas, y uno de los argumentos que yo mismo planteé, y que sé que la gente del equipo de Vance también comparte, y que llevan meses discutiendo con Trump, es que si no hay un bloqueo, y no estamos atacando nosotros mismos, la capacidad de Irán para arriesgarse a provocar la ira de China, cerrando por completo el estrecho, otra vez, incluso sin ser atacado, incluso sin un bloqueo, creo que es, en la práctica, muy limitada. Porque China no puede permitirse que la economía global se desplome. Ahora mismo es una economía basada en las exportaciones. Está intentando salir de sus propios confinamientos por la COVID y también de la crisis inmobiliaria que empezó hace unos 5 años, cuando tuvieron la burbuja de todas las burbujas. Es una locura. Hace que nuestra burbuja inmobiliaria parezca una gota en el océano en comparación. Así que la forma en que están gestionando todo esto para mantener su pacto, ese pacto entre el partido y el pueblo, nosotros os mantenemos ricos, vosotros nos mantenéis en el poder, ese pacto podría estallar si no consiguen sostener su economía basada en las exportaciones, que es la situación actual. Y eso significa, y por eso mucha gente se sorprendió cuando salieron los datos, que la razón por la que el precio del petróleo
no se fue a 150 o 200 dólares, fue únicamente porque China empezó a vaciar sus reservas estratégicas. Exacto. 5,000 barriles al día. Exactamente. MS in the point. Correcto. Y eso es porque, bueno, hay que reconocerle el mérito a los chinos. No sé por qué nosotros no hicimos lo mismo, pero cuando vieron que los precios del petróleo caían en picado, pensaron, vamos a comprar y comprar todo lo que podamos. Y así acabaron con una reserva enorme que hace que las nuestras parezcan pequeñas en comparación. Y mucha de la gente a la que están ayudando no son precisamente sus mejores amigos. China tiene relaciones muy cambiantes con Filipinas, con Corea, con Japón, con Australia, pero no podían permitirse que su economía se hundiera. Los chinos son muy realistas desde el punto de vista geopolítico. No importa a quién ayude o perjudique directamente. Lo que cuenta es lo que más conviene a China. A China le interesa que la economía no se derrumbe. Eso es, básicamente, lo único que mantiene todo esto a flote. Si China no tuviera su propio interés en mantener los precios del petróleo bajo cierto control, ya habríamos caído por el precipicio. Trump a veces se da cuenta de eso, pero la gente de Vance sí lo tiene claro. Y cada vez más, es Vance quien, en realidad, está llevando la voz cantante en la Casa Blanca en este tema. Mientras consigan mantener a Trump bajo control, con la correa bien sujeta, creo que podremos evitar un desastre económico y salir de esta, intentando al mismo tiempo mantener a Bibi dentro de su caja y evitar que Oriente Medio estalle. El otro gran factor aquí, como ya hemos comentado antes, es que al principio los estados del Golfo estaban más o menos de acuerdo con todo esto, en distintos grados. Ahora, incluso los Emiratos se han bajado del tren. Están diciendo algo así como, bueno, quizá no queremos ser el único objetivo o el punto de mira de Irán. Cuando los iraníes empezaron a atacarlos una y otra vez, al final MBC pensó, vale, esta guerra tipo Call of Duty no es tan buena. Voy a esperar a la próxima edición. Y eso en cierto modo es una señal positiva. Ya no queda nadie más. Creo que a largo plazo, de todo esto va a salir una especie de OTAN islámica. Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Irán, todos aportando una arquitectura de seguridad, pero con un respaldo que no sería Estados Unidos, sino Rusia y China. Y sinceramente, creo que eso es realista. A la gente de Vance, por cierto, no le importa. A Elvis Colby, eso no le molesta. Quiero decir, él fue uno de los que ayudó a redactar la Declaración de Seguridad Nacional, la Estrategia de Defensa Nacional, todo aquello que iba de salgamos de una vez de Oriente Medio. Así que ya sabes, si esto pasa dentro de 2, 3 o 5 años, habrá gente que dirá, ¿ves, Barnes? Siempre fue ajedrez en 8 dimensiones. Trump siempre estuvo jugando al ajedrez en 8 dimensiones solo para sacarnos de Oriente Medio. Casi nos lleva al colapso económico y al apocalipsis nuclear, pero todo era ajedrez en 8 dimensiones, Barnes. Y siendo sincero, si llegamos a ese punto, bueno, mientras lleguemos sin una guerra nuclear ni una catástrofe global por el camino, me vale. Sí, si eso te hace sentir mejor decirlo. Perfecto. Mientras sirva para ayudar a nuestro país. Estoy de acuerdo con eso. Mira, no quiero dejarte ir hoy sin hablar de otro tema en el que sé que tienes mucho interés y experiencia también, y es el sistema electoral, y hacia dónde podría ir la política estadounidense. Tucker Carlson provocó casi un terremoto hace poco cuando dijo que se marchaba del Partido Republicano. Y dio la casualidad de que lo tuvimos en nuestro programa justo al día siguiente de decirlo. Así que pudimos hacerle algunas preguntas de seguimiento sobre ese asunto. Si estás saliendo del Partido Republicano, ¿hay alguna posibilidad de que te vayas junto a Marjorie Taylor Greene y otros que se han subido a ese carro o que, por así decirlo, se han bajado de él? La pregunta es, ¿se puede reformar el Partido Republicano o ya es demasiado tarde? Esto fue lo que dijo. Es posible que, sobre todo si en las próximas elecciones de mitad de mandato hay una ola azul y el lado republicano queda arrasado,
quizá la gente que todavía siente, y creo que en mayor número como tú, diga, oye, podemos obligar al Partido Republicano a cambiar. O el liderazgo está tan atrincherado que no les va a importar. ¿Cómo lo ves tú? Creo que, acabo de hablar con un congresista republicano justo antes de esto y me dijo algo como, estás animando a la gente a votar por los demócratas. No, no lo estoy haciendo. Claro que no. Soy pro vida, quiero decir, detesto el racismo. No voy a, ¿verdad? Pero no lo sé. No sé cuál es el camino correcto y probablemente por eso debería haberme callado. Pero estaba tan enfadado que lo dije, y ya sabes, eso siempre es un problema. Hablo demasiado, sí, pero no sé cuál es el camino correcto. Aunque si soy totalmente sincero, y probablemente no debería serlo, sospecho que nuestra forma actual de democracia electoral lo tiene bastante difícil con los avances tecnológicos. Es como, no sé si nuestro sistema está a la altura del poder tecnológico que se está acumulando hoy bajo el paraguas de la inteligencia artificial y otras tecnologías. Es muy difícil que el pueblo gobierne cuando los ricos tienen una tecnología tan poderosa. Creo que eso es claramente cierto, y la gente lo percibe. Creo que gran parte de la conversación sobre la identificación de votantes y el fraude electoral viene de esa sensación instintiva de que la gente ya no puede expresar realmente su voluntad en un mundo con inteligencia artificial. Y creo que esa sospecha tiene una base real. Entonces, ¿cuál es la solución? No lo sé. Pero esto no está funcionando. Y sinceramente, le agradezco a Trump haber obligado al público a darse cuenta de ello. Esto no está funcionando en absoluto. Si estás librando una guerra que no puedes ganar de ninguna manera significativa, a costa de vidas estadounidenses y de miles de millones que no tienes, en nombre de un país extranjero, entonces has llegado al final. Es como la escena absurda final en la que todos se despiertan y dicen, vaya, eso ha sido el LSD más fuerte que he tomado en mi vida. No pienso hacerlo nunca más. LSD, no lo había pensado así, pero después de que lo dijo pensé, sí, creo que hay algunas analogías ahí. Dijo varias cosas, veamos un par en concreto. Dijo que la gente común no puede competir con esas personas muy ricas impulsadas por la inteligencia artificial. ¿Tiene razón en eso? Bueno, yo creo que depende. Quiero decir, creo que parte de lo que él menciona tiene que ver con la brecha en la representación. Pero sinceramente, esa brecha siempre ha existido. Es un problema del gobierno representativo. Si solo pones a un grupo pequeño de personas en posiciones para representar a todo el mundo, pues eso ya genera un desequilibrio. Yo llevo tiempo diciendo que nuestra Constitución preveía que los miembros de la Cámara de Representantes no representaran a más de 30,000 personas, y que en la práctica el Senado funcionaría de forma parecida, porque los senadores serían elegidos por las legislaturas estatales. Y esas legislaturas, a su vez, representaban a grupos aún más pequeños. La ventaja de ese sistema era que limitaba la capacidad del gran capital, de las industrias tecnológicas y de otros poderes emergentes para adueñarse del proceso político. Ahora, tenemos representantes que hablan en nombre de hasta 1,000,000 de personas en un solo escaño de la Cámara. Y eso lo que hace es elevar el nivel. Y además, el Senado ahora se elige directamente. Y lo que eso ha provocado en ambos casos es que los representantes se alejen de la gente, en lugar de acercarse más o intensificar esa conexión. Así que uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución y las suposiciones que tuvo la generación fundadora sobre cómo garantizar que este gobierno representativo fuera realmente representativo, esa especie de elemento aristocrático frente a la democracia directa que existía en el origen, en parte bien fundamentado y en parte quizá no tanto, debía mantenerse, pero ya no está. El problema, por tanto, se ha amplificado. Siempre ha existido un problema con eso. El problema es que, solo porque, ¿qué garantiza que un representante vote realmente con sus electores, o por sus electores, o en interés de sus electores? No hay nada que lo obligue legalmente.
lo único que lo ataba políticamente era la reelección. Y el problema ahora, en la era moderna, es que la forma de ser reelegido es servir a la gente de Washington, al llamado pantano. Ellos te protegen y te promocionan. Pero, sobre su punto más amplio, acerca de ir por libre, ahí es hacia donde se está moviendo todo el país. Y llevas tiempo hablando de esto, que en realidad tenemos dos opciones, o una guerra civil y el colapso, o que surjan nuevos sistemas de partidos independientes que representen de verdad los intereses de los votantes. Y creo que lo segundo sigue siendo la opción más viable, pero también la más constitucional. Y yo siempre prefiero, es un poco como la Biblia. La Constitución casi siempre tiene una respuesta, incluso para los problemas de hoy, si uno busca lo suficiente. Y parte de los supuestos originales de la Constitución, como el límite de 30.000 personas por representante, forma parte de eso. Tenemos que recuperar el aspecto verdaderamente representativo de nuestra democracia constitucional. La mejor forma de hacerlo probablemente iniciar un nuevo movimiento independiente, candidatos independientes, partidos de tercera vía, varios partidos independientes. Y, históricamente, Estados Unidos ha seguido un paralelismo muy estrecho con el Reino Unido en el último siglo, políticamente hablando. Así que, ya sabes, el ascenso del Partido Laborista en el Reino Unido en los años 20 y 30 se parece mucho a que el movimiento obrero tomó control del Partido Demócrata en los años 20 y 30 aquí en Estados Unidos. Luego tienes, ya sabes, a Churchill siendo expulsado después de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy parecido a los republicanos tomando el poder en 1946, justo después de la guerra. Los Harold Wilson del Reino Unido se parecían mucho a los Jimmy Carter y a esa democracia tecnocrática de Estados Unidos en los años 60. Después, Margaret Thatcher, en 1979, anticipó y adelantó lo que sería Ronald Reagan en 1980. John Major, a comienzos de los 90, se parecía bastante a Poppy Bush. Tony Blair, a mediados de los 90, se parecía mucho a Bill Clinton y en cierta medida a Barack Obama. David Cameron y su grupo se parecían bastante a Paul Ryan y al suyo. Luego llegó el Brexit en el Reino Unido, que fue muy parecido a Trump en Estados Unidos. Así que, ¿qué está pasando en el Reino Unido? En primer lugar, hay demócratas que suelen de colapsar. El Partido Laborista está a punto de colapsar. El Partido Conservador también. Quiero decir, Starmer ya está fuera. No creo que aguantemos un año, año y medio. ¿Cuál fue el último primer ministro del Reino Unido que completó realmente su mandato? Ha habido alguno desde Cameron. Hace ya bastante tiempo. ¿Y qué significa eso? Significa que los estadounidenses van a tener un enorme apetito, como ya anticipa Tucker, y también gente como Marjorie Taylor Greene o Thomas Massie, por nuevas opciones independientes o de terceros partidos para los votantes estadounidenses, como el último intento por salvar nuestra república constitucional. Porque ya sabes, el sistema bipartidista no está funcionando. Sí, de hecho, eso mismo lo comentó también esta semana en nuestro programa el coronel Douglas McGregor. Los demócratas se han ido tan a la izquierda, apoyando todo lo que es antiestadounidense, que hay muchísimos demócratas que ya no quieren tener nada que ver con el Partido Demócrata. Y ya nos has mostrado lo que está pasando con los republicanos. Creo que el sistema bipartidista, tal y como lo hemos conocido, se está desmoronando. Aún no se ve de forma clara, pero vamos a ir viendo cada vez más señales de ello en los próximos meses y años. Por eso, como sabes, yo apoyo la creación de un tercer partido. Así que eso parece estar permitido. Ya sabes, acabas de mencionar a McGregor, a MTG, a Tucker Carlson, a ti mismo. ¿Hay más? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, tenemos un número récord de estadounidenses que se identifican como independientes. Puede que se inclinen un poco hacia el Partido Demócrata o hacia el Republicano, pero cada vez más esa inclinación es algo así como, si esas son mis únicas opciones, pues vale, iré con eso.
pero no lo harían si tuvieran otras alternativas. Y creo que, probablemente, para finales de este año, la mayoría de los estadounidenses se identificará como independiente por primera vez en la historia de las encuestas del país. Y eso te dice hacia dónde van las cosas. Además, tenemos muchos obstáculos legales. Probablemente, he llevado tantos casos legales para terceros partidos y candidatos independientes en todo el país como cualquier otro abogado de Estados Unidos. Y tenemos barreras que el Reino Unido no tiene, que Europa no tiene. De hecho, tenemos los obstáculos más restrictivos para acceder a las papeletas electorales. Hay más iraníes que pueden presentarse en la papeleta para presidente de Irán que en Estados Unidos, lo cual ya lo dice todo. Somos muy críticos con el régimen iraní y decimos que allí no hay democracia. Bueno, pues hay más democracia en algunas partes de Irán que en Estados Unidos, por desgracia. Vaya, eso es great. Leyes absurdas sobre el acceso a las papeletas. España de Palestinos, quite rusim spoken. Básicamente, antes la papeleta era de acceso público y no estaba controlada por el Estado. Cuando se fundó nuestro país, a veces la gente iba a votar públicamente en los ayuntamientos o llevaba su propia papeleta. Más tarde, en el siglo XIX, las papeletas se entregaban en las urnas por las distintas maquinarias políticas, organizaciones y aparatos que existían. Pero la idea de que el Estado controlara la papeleta no empezó realmente hasta más adelante. La llamada papeleta australiana se basaba en que el voto fuera secreto, para que nadie supiera por quién votabas. Vale, eso tiene cierto sentido. Pero eso no significa que el Estado tenga que controlar la papeleta. Podría simplemente distribuirla o ponerla a disposición de la gente para que cada uno pudiera llevar la suya y seguir votando en privado. El monopolio estatal sobre el proceso electoral, igual que los monopolios estatales de licencias, se creó para eliminar la competencia. Se hizo para acabar con las maquinarias políticas. Se hizo porque, por ejemplo, había bastante gente analfabeta. Y de repente, si no podían llevar su papeleta, eso significaba que tenían que leerla cuando la recibían. Así que, a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo con las grandes olas migratorias, pero también en buena parte del sur rural y en otras zonas del país, todavía había pues un 10, 15 o incluso 20% de personas que no sabían leer ni escribir de forma funcional. Y lo hicieron para concentrar el poder. Y después fueron aún más lejos. Cada vez que un candidato de un tercer partido ha tenido éxito, lo que hacen es, imagina que Pepsi y Coca-Cola pudieran escribir las reglas sobre quién puede competir con ellas en el supermercado del barrio. Pues eso es lo que tenemos. Los partidos demócrata y republicano han conspirado y colaborado para asegurarse de que no puedan ser desafiados por opciones independientes o de terceros, y así pueden turnarse en el poder, fingiendo que hay grandes diferencias entre ellos cuando en realidad no las hay. Y todo esto lo han convertido en ley. Los tribunales han sido cómplices. ¿Por qué? Bueno, ¿quién nombra a cada juez? ¿El Partido Demócrata o el Republicano? Tanto a nivel federal como en muchos casos a nivel estatal. Así que de vez en cuando hemos conseguido abrirnos paso. Pero históricamente el problema es que cuando logras un avance legal, suele ser porque hay un gran impulso político detrás. Recuerdo haber asesorado a Bobby Kennedy sobre esto al principio de su candidatura independiente en 2024, y ni siquiera su propio equipo entendía del todo la magnitud del asunto. Yo les decía, van a inventarse algunos de los argumentos más absurdos, más disparatados, más locos, para dejarte fuera de la papeleta. Todo eso es inconstitucional. Yo, como votante, debería poder decidir quién aparece en mi papeleta. Debería poder elegir a quién voto, no que lo decida un burócrata en la capital de un estado, ni un juez estatal que actúe por su cuenta. Pero como todos están compinchados, hacen todo lo posible para conseguirlo. Aunque, normalmente, solo se salen con la suya cuando no hay una gran demanda pública de un candidato independiente o de un tercer partido.
massive public demand for an independent third party candidate. Whenever there is, George Wallace in 1968. Siempre que aparece alguien así, George Wallace en 1968, John Anderson en 1980, Ross Perot en 1992, Ralph Nader la primera vez en el 2000, pero no la segunda en 2004, los tribunales suelen rendirse porque no quieren que el mundo sepa hasta qué punto nuestro sistema político está lleno de farsantes, impostores y fraudes, y cómo los propios tribunales son profundamente cómplices de todo eso. Pero tienen todos los trucos posibles. Tienes que presentar una petición con un número enorme de firmas. Tienen esto, por ejemplo. Mira, un caso. Tennessee. En Tennessee, si quieres presentarte como independiente a la Cámara de Representantes, no hay problema. Solo tienes que anunciar tu candidatura al mismo tiempo que todos los que se presentan a las primarias. Así que, si luego no te gusta quién gana en las primarias, no puedes hacer absolutamente nada. Eso lleva mucho tiempo reconocido como inconstitucional por el Tribunal Supremo, pero los jueces hacen la vista gorda, y este tipo de litigios suele ser muy caro. Es una de las razones, una de las cosas que hacemos en el área de libertad política del Centro Jurídico 1776. No solo es ofrecer a la gente una especie de kit de herramientas para ser un candidato independiente, un candidato de un tercer partido. Estamos reuniendo todos los escritos, todos los casos judiciales. Yo mismo he hecho varios de estos, así que los publico allí para que la gente sepa cuáles son sus derechos, porque muchas veces no lo saben. La gente aprende cómo abrir esa caja fuerte que es el sistema bipartidista. Y creo que al final vamos a derrotar ese sistema, porque el sistema de dos partidos simplemente no funciona. No funciona para los votantes, no funciona para Estados Unidos. Y ahora llevamos, ¿qué? Unos 25 años en los que realmente no ha funcionado desde el final de la Guerra Fría. Ronald Reagan fue probablemente el último presidente que fue sincera y consistentemente popular. Todos los demás han acabado con una valoración negativa, ya sabes, al cabo de un año o dos de terminar su mandato, de alguna forma fundamental por debajo del 50%. Así que el sistema bipartidista no está funcionando. La burocracia, o la oligarquía, o como quieras llamarla, tiene que ser reemplazada. Pero la Constitución da una respuesta, y esa respuesta es restaurar la democracia directa de una forma más representativa, limitando y poniendo un tope al número de personas que los miembros de la Cámara y los senadores pueden representar de manera efectiva, y dando paso a los candidatos independientes y de terceros partidos, que han sido la clave de cualquier reforma en la historia de Estados Unidos desde los tiempos de Andrew Jackson. Entonces, por lo que entiendo, este evento que se va a celebrar aquí los días 1 y 2 de agosto, la convención del Centro Jurídico 1776 que tenemos justo ahí, va a tratar parte de ese tema. ¿No es así? Sí, vamos a cubrir todo el panorama. Tenemos a Alexander Mercouris, que viene desde Londres, Alex Christoforou, que llega desde Chipre, y al inigualable Daniel Davis, que también se une. Vendrá Larry Johnson, y de nuevo Alexander Mercouris. También estará Joe Kent, que intentará pasarse, y Richard Barris, el encuestador. Además, contaremos con una amplia variedad de invitados. La doctora Bowden, del lado de Maha, Brooke Jackson, también del lado de Maha, y otros muchos defensores de Maha que se suman. En esencia, se trata de abordar los temas de libertad política, libertad financiera, libertad médica y libertad alimentaria, y de analizar lo que está ocurriendo en primera línea en cada uno de esos ámbitos. Y parte de la libertad política es preguntarse, ¿cómo reformamos la comunidad de inteligencia? ¿Cómo reformamos el estamento militar? ¿Cómo reformamos nuestro sistema de adquisiciones de defensa? Pero en el fondo, lo que tenemos que reformar son nuestras formas representativas de gobierno. ¿Y cómo conseguimos nuevos partidos independientes? ¿Cómo se obtiene acceso a las papeletas? ¿Cómo aseguramos que tu voz pueda llegar al público en algunos de estos electorados más costosos?
cómo usamos distintos mecanismos y diferentes modos de comunicación para sortear el poder de los grandes medios y de la oligarquía de los donantes. Así que vamos a hablar de eso y de mucho más, todo en la conferencia. Todavía hay entradas disponibles, aunque tenemos un límite estricto en 1776lowcenter.com. Pero va a ser una parte importante del proyecto del Centro Jurídico 1776, porque es algo en lo que llevo trabajando un cuarto de siglo. Hasta que no arreglemos los cimientos del gobierno representativo, seguiremos teniendo los mismos problemas repetidos, recurrentes, y la disfunción de nuestro sistema de gobierno. Y el problema es que esa disfunción, en el último cuarto de siglo, se ha convertido en una disfunción peligrosa a nivel mundial. No se trata solo de si funciona tu ayuntamiento local. Eso es solo una parte. Pero ¿qué pasa cuando participas constantemente en esas guerras absurdas, casi de locos, por todo el mundo, que ponen en peligro a la humanidad y a la economía global, hasta el punto de poder dañarla durante décadas? Estamos entrando en una era muy parecida a la de antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y algo de eso empieza a verse incluso dentro de Estados Unidos. Ya sabes, hay grupos, unos con camisas pardas, otros con camisas rojas, que quieren competir por el poder, o que se mueven en los márgenes. Y tenemos que ofrecerles una alternativa, constitucionalmente correcta y políticamente viable, a una guerra civil. Una alternativa que pueda restaurar la República Constitucional. Y no hay mejor momento para hacerlo que en el aniversario del cuarto de siglo de nuestro país. Sí, no podría estar más de acuerdo contigo. En el último año más o menos, hemos tenido a varias personas en el programa que temen que estemos yendo hacia una situación parecida a una guerra civil. Y uno de ellos incluso la describió como un estado prerevolucionario que con la chispa equivocada podría convertirse en algo muy violento y muy sangriento. Así que el único antídoto para eso es encontrar, como acabas de decir, alternativa viable por esta constitución y político. Se pueden canalizar ese poder, esa energía rebelde, es Rahavik Agathud. Pero una de las grandes preguntas, o una de las quejas que mucha gente tiene, es que miran las últimas elecciones presidenciales y dicen, bueno, al final tuve que elegir entre el menos malo de los dos candidatos, porque no hay ninguno que me guste, y así sucesivamente. Pero eso es lo que hay. Y luego está la idea de que si aparece un tercer candidato, ya sea al Congreso, al Senado o a la presidencia, dicen, si votas por esa persona, lo único que va a hacer es quitarle votos a uno y acabar eligiendo al otro. Los dos bandos dicen exactamente lo mismo. ¿Qué respondes a ese argumento? Creo que los días de tener que elegir entre el malo y el peor ya se han acabado. Y es solo cuestión de tiempo que el sistema establecido se derrumbe. La pregunta, como señalas, es si ese derrumbe se producirá a través de una transición más democrática, coherente con la Constitución, una aplicación de nuestros principios fundacionales, que en realidad sería un mecanismo de reforma y corrección mucho más estable. O si, por el contrario, hará falta que los de abajo asalten las puertas. Porque si lo que hace falta es un remedio al estilo de la revolución haitiana, ese resultado les va a gustar bastante menos. Así que deberían aceptar y abrir el proceso al mecanismo de reforma constitucional, democrático, con minúscula. De lo contrario, se enfrentarán a una versión mucho más fea de esa reforma. Porque de un modo u otro, creo que sus días en el poder, como esa clase oligárquica y parasitaria que miente a la gente para ganar elecciones y luego la traiciona una vez dentro, se han acabado. Porque los estadounidenses ya están hartos, ¿verdad? Mira, uno puede tener un par de malas citas, pero llega un momento en que piensas, quizá necesito un conjunto completamente nuevo de opciones, en lugar de seguir por el mismo camino. Y creo que ahí es donde está Estados Unidos, al borde del precipicio. O hacemos eso,
o colapsamos, porque muchas repúblicas constitucionales no duran más de un cuarto de siglo. Así que si queremos que la nuestra dure otro cuarto de siglo, tenemos que restaurarla, volviendo a las soluciones que la Constitución ya prevé para los problemas que enfrentamos hoy. Y esos problemas exigen una revolución completa en el sistema de representación. Eso va a implicar, casi necesariamente, nuevas opciones independientes o terceros partidos en las papeletas para que la gente pueda elegir. Es una parte esencial de esa reforma. Dario, nunca lo conseguiremos. Bueno, estamos ya casi al final del tiempo que había pedido. Si tienes un poco más de tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta. Sí, adelante. Vale, perfecto. ¿Cómo se puede llevar eso a la práctica? Porque desde hace ya mucho tiempo, más de una década, se habla mucho de esas encuestas de las que hablas, donde cada vez más gente se considera independiente. Se inclinan hacia un lado o hacia otro, pero ya no se identifican como republicanos o demócratas. Se consideran independientes porque están hartos incluso de su propio partido. Y lo he visto tanto en mis amigos demócratas como en mis amigos republicanos. Los dos están cansados de sus partidos. Pero no hay una vía operativa para hacer algo distinto, porque como decías, los obstáculos son enormes, sin mencionar el dinero y todos esos aspectos prácticos. ¿Cómo crees que podría materializarse eso? ¿Cómo podría hacerse realidad para aprovechar esas opiniones de la gente? Creo que hay dos caminos paralelos, uno de arquitectura legal y otro de arquitectura práctica. En cuanto a la parte legal, se trata de impugnar todas esas leyes, de encontrar los puntos débiles en cada una de ellas, porque, en mi opinión, casi todas esas restricciones al acceso a las papeletas son inconstitucionales. Pero algunas son más graves que otras. Algunas son más eficaces a la hora de obstaculizar que otras. Hay que identificar y dar prioridad a esas leyes, elaborar una estrategia legal para impugnarlas en los tribunales y, si es posible, también en el ámbito legislativo y en otros frentes. Pero como esto beneficia a un duopolio, el Poder Judicial es probablemente el más dispuesto históricamente a ofrecer una solución y a encontrar a los candidatos adecuados para plantear esos desafíos. Y en el Centro Jurídico 1776 vamos a hacerlo de una forma que sirva de modelo, una estructura que cualquiera pueda usar, copiar o adaptar, ya sea un abogado o un candidato en cualquier parte del país. Un poco como cuando abordamos el tema de las vacunas contra la COVID y el aspecto de la discriminación religiosa. Desarrollamos toda esa teoría, la impulsamos en el Tribunal de la Opinión Pública, pero sobre todo entre otros abogados. Millones de estadounidenses pudieron usarla para evitar tener que ponerse una vacuna obligatoria, alegando objeciones religiosas. Lo llamé una carta en una botella, porque siempre hay restricciones legales para los abogados a la hora de dar opiniones jurídicas. Así que dije, oye, aquí tienes una carta que apareció en una botella en mi puerta, y esto es lo que puedes usar. Mucha gente la utilizó para hacerlo de forma efectiva. Esa es la primera parte, la arquitectura legal de un ataque contra esas prácticas inconstitucionales y monopolísticas de los dos partidos. La otra parte es práctica. Vamos a empezar a desarrollar textos y tendremos a personas como Richard Barris y otros en la conferencia hablando también de esto, de cómo se hace campaña para cualquier cargo, sea cual sea el nivel. Porque lo que necesitamos es que todo el mundo empiece a fijarse en esto, quizás sea en un ayuntamiento. Puede que sea un concejal del ayuntamiento, o quizá un sheriff local. Tal vez sea ese abanico tan amplio de cargos distintos que están ahí, al alcance de la gente corriente. Puede que sea hacer campaña por alguien, o ayudar a organizar la campaña de alguien, o simplemente encargarse de la comunicación de alguien. Pero todas esas formas, las de siempre y las nuevas, de hacer campaña para un cargo público, son útiles, porque la mayoría de la gente no las conoce. Les resulta abrumador implicarse en eso. Y además, existe toda una clase de consultores políticos que en realidad están comprados en secreto, trabajando para los grandes donantes, no para los votantes. Entonces,
¿Cómo se llega a los votantes? ¿Cómo se consiguen fondos? ¿Cómo se sortean los obstáculos legales? ¿Cómo se entra en el debate público sin depender de esa clase profesional de la política que intenta sabotearte y eliminarte en cada paso del camino? Todos esos componentes prácticos, como una guía paso a paso para presentarse a unas elecciones en la era moderna, enfrentándose a la maquinaria de la clase donante oligárquica. Por eso estamos construyendo tanto la arquitectura legal como la práctica, para que cualquiera, en cualquier parte del país, pueda utilizarla en beneficio de los candidatos independientes y de terceros partidos. Porque esa es otra forma de desbloquear todo esto. Hay una gran brecha entre la oferta y la demanda, como señalas. Hay una demanda enorme, pero una oferta limitada por la estructura legal y limitada también por la falta práctica de conocimiento y de conciencia. Queremos cerrar esa brecha. El Centro Jurídico, 1776. Así este movimiento independiente y de terceros partidos puede convertirse en una opción realista, porque tú deberías decidir qué quieres en el menú, no el gobierno. Y esa es la única manera de que logremos saciar el apetito político de reforma en Estados Unidos. ¿Y qué impulso adicional crees que pueden generar figuras como MTG o Tucker Carlson con sus declaraciones recientes? ¿Crees que eso va a hacer que otras personas empiecen a decir, bueno, quizá algunos demócratas decidan dejar su partido, o algunos republicanos también, y vamos a explorar otras opciones? ¿Ves algún movimiento en esa dirección? Bueno, quiero decir, Joy Reid dijo hace poco que no apoyará a ningún demócrata que respalde a Israel. Así que ya lo vimos, ¿no? Lo que pasó en Nueva York, esa especie de revolución política que se dio con Mamdani. Pero la causa principal fue Israel. Mamdani no habría sido elegido si no fuera porque decidimos bombardear Irán por primera vez, justo en la víspera de sus primarias para la alcaldía. Así que la gente está viendo que esa idea de que AIPAC era intocable ya no lo es tanto. AIPAC pasó de controlar prácticamente a todos los miembros del Congreso, salvo Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene, a tener ahora, según los últimos datos, más de 30 candidatos importantes en las primarias que se niegan a aceptar dinero o cualquier tipo de relación con AIPAC. Eso es una auténtica revolución, algo impensable en los últimos 30 años. Y eso no va a parar, va a seguir creciendo cada vez más. Creo que esos factores ayudan a equilibrar la situación de una forma que puede impulsar la reforma y el movimiento necesario para lograrla. Pero eso requiere que todos hagamos nuestra parte, porque igual que en cualquier revolución, nada de eso habría ocurrido si cada uno no hubiera aportado un poco. Sí, claro que sí. Y mira, yo estoy totalmente a favor de esto. Llevo mucho tiempo defendiendo este tipo de movimientos porque estoy harto de que los dos partidos se crean intocables y ni siquiera se preocupen por la gente de este país. Ya es hora de cambiar esa dinámica desde abajo, de forma legal. Así que, por mi parte, todo el apoyo. Muchas gracias por venir hoy y también por hacer esto. Y una vez más, si alguien quiere asistir a este evento, si todavía quedan entradas, la web es 7076lawcenter.com, ¿verdad? Sí, solo tienes que entrar en 1776lawcenter.com. Aún quedan algunas entradas, así que adelante, reserva las tuyas. 1 y 2 de agosto, una conferencia de 2 días. Incluso tendremos a un antiguo chef de la Casa Blanca que viene a colaborar de forma voluntaria. No, en serio. Sí, él apoya la causa, así que va a cocinar para todo el mundo. Y va a estar genial. Diré esto sobre el sistema bipartidista. Han decidido mejorar a Tontín y Tontón, con Tontón y Tontonísimo, en cuanto a las estrategias y tácticas que utilizan. No se puede discutir eso, sin duda. Nos alegra estar aquí, tenemos muchas ganas de verte, amigo. Nos veremos muy pronto, en poco más de un mes. Así que nada, nos vemos allí, y si Dios quiere, saldrá algo bueno de todo esto, no solo del evento en sí.
Y bueno, aquí vienen un par de chicos. Muy bien, estás genial como revolucionario americano. A lo mejor llevo uno solo para poder ponerle la mano a Jackie. Perfecto, sería perfecto. Aunque tengo que decir que todo el mundo que lo ha visto coincide en que Larry Johnson parece el más duro del grupo. Sí, parece que nació... No, que tenía un montón de... Bueno, míralo. Ahí está. Es como una mezcla entre George Washington y Stonewall Jackson. Literalmente lo parece. Tendrán ganas de ir a la guerra por Larry en el acto. En fila. Vamos. Vale, genial. Nos vemos muy pronto y nos escuchamos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. No olvidéis contárselo a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts. Decidles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista de podcasts. Ellos tienen que saber lo que vosotros sabéis. Pueden encontrarlo donde ya escuchan sus podcasts. Solo tenéis que decírselo.